Buenas tardes. Gracias por acompañarme en el estudio del capítulo 19 del Evangelio de Lucas. Jesús estaba prácticamente en su última semana de vida. Iba a entrar ya en Jerusalén para ser crucificado allí. Culminó así su misión. Y entonces voy a leer los versículos del 1 al 10 del capítulo 19 de Lucas. Jesús entrando en Jericó, el pueblo, ¿no? Atravesó a este pueblo, y un hombre rico llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos, trataba, dice el versículo 3, de ver quién era Jesús. No lo conocía, había oído hablar, pero no podía a causa de la multitud, ya que Zaqueo era de pequeña estatura. Así que dice el versículo 4, corrió adelante y se subió a un árbol sicomoro para poder ver desde el árbol a Jesús, porque Jesús estaba a punto de pasar por allí. Y cuando Jesús llegó al lugar donde estaba el árbol donde estaba subido Zaqueo, miró hacia arriba y dijo: Zaqueo, apúrate, bájate, porque hoy debo quedarme en tu casa. Zaqueo se apresuró a descender y lleno de gozo lo recibió. Al ver la multitud, murmuraba: ha ido donde un pecador. Zaqueo, a su vez puesto en pie en su casa, ya le dijo a Jesús: Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si es que en algo he defraudado a alguien, le restituiré cuadruplicado. Jesús dijo: hoy ha venido la salvación en esta casa, ya que Zaqueo también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre, está en el versículo 10, ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta es una historia del interés de Jesús por cumplir su misión: salvar a los descendientes de Abraham. No se está hablando de los descendientes físicos, sino de los descendientes espirituales de Abraham, recordando que Abraham fue llamado y es llamado el padre de los de la fe, porque fue en Abraham que Dios hizo por primera vez todo el proceso de la fe que hace en cada una de las personas a quienes Dios va a dar la fe. No olvidemos que la fe es un regalo de Dios. La fe es obra de Dios. Justamente el caso de Abraham es el ejemplo que muestra cómo Dios obra, como el modelo para obrar Dios, para dar la fe. Es Dios, repito, el que siempre da la fe. La fe del Nuevo Testamento, esto es, pone pasajes de la historia de Jesús hasta culminar en el proceso de la fe, entendiendo la razón por la cual Jesús fue sacrificado y el beneficio que obtiene esa persona. Así hizo Dios con Abraham. Primero le prometió un hijo, ¿no es verdad? Si bien ese hijo se refería a Isaac, sin embargo Dios estaba mirando como el cumplimiento máximo de esa promesa a Jesús, el descendiente de Abraham. Así está en Gálatas 3:16. Y después de darle la fe de que Dios trabajó por muchos años para que Abraham llegue a aceptar la promesa del hijo, después de muchos años de eso, como 20 años, ya más, 30 años, el hijo ya había nacido, Isaac, pero todavía Dios no completaba la promesa, no completaba totalmente la promesa que le iba a dar a Abraham. Así es que cuando tenía más de 30 años, Isaac, Dios le ordenó llevar a su hijo, a Abraham, y sacrificarlo. Cuando estaba por sacrificarlo, fue detenida su obra, a la obra que estaba haciendo Abraham, y Dios proveyó una víctima, un sacrificio. Y Jesús se refiere a este evento en Juan 8:58, que Abraham vio el día de Jesús. Esto es
Dios completó el proceso de la fe al hacerle comprender que Jesús, el Mesías, el prometido, el descendiente prometido de él, iba a ser el Salvador de los de la fe. Bien, entonces, por esto le dice, este también es hijo de Abraham, el Zaqueo. Si bien era un pecador, pero, repito, se estaba refiriendo a los hijos espirituales. Ya había empezado a tener fe, Zaqueo, en Jesús, desde el momento en que tuvo interés en conocerlo. Es obra de Dios el Padre. Bueno, y Jesús termina este pasaje diciendo, el Hijo del Hombre, o sea, yo me detengo en la casa de él como de Zaqueo, como un hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Bien, 11 al 27. Estando, pues, ellos oyendo estas cosas, Jesús les dijo una parábola. Estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios aparecería de un momento a otro. Por eso en el versículo 12 dijo, cierto hombre, quería aclararles este punto, que el reino de Dios no iba todavía a ser establecido en la tierra. Y por eso dijo esta parábola. Repito, los discípulos creían que el reino de Dios iba a ser en cualquier momento ya declarado, aparecido. Porque como Jesús les dijo que iba a morir, pensó que Jesús nunca iba a morir, sino más bien que esa era la oportunidad para él establecer el reino de Dios y ponerse él como el rey prometido. Bueno, el versículo 12 dice, cierto hombre fue a un país lejano para recibir un reino para sí y después volver. Fue a un país lejano, un hombre para recibir el reino para sí. El 13, llamó a 10 de sus siervos, les repartió 10 minas, más o menos una mina equivalente a 1000 días de trabajo, del salario de 1000 días en ese tiempo. Y les dijo, negocien hasta que yo regrese. Por otro lado, los ciudadanos, donde estaba esa aldea, donde tenía la propiedad de este hombre, no les gustaba el hombre, entonces no quería que él reine sobre ellos. Entonces 15, al regresar el hombre, después de haber recibido el reino, mandó llamar a su presencia a aquellos siervos, a los cuales había dado dinero, para saber cómo habían negociado. 16, se presentó el primero, diciendo, Señor, su moneda se ha multiplicado 10 veces. Y él dijo, bien hecho, siervo bueno, puesto que has sido fiel en lo muy poco, ten autoridad sobre 10 ciudades. 10 ciudades del reino que acababa de recibir. 18. Entonces vino el segundo diciendo, Señor, su moneda se ha multiplicado 5 veces. Le dijo también a este, tú vas a estar al frente de 5 ciudades del reino que acababa de recibir. Y entonces el versículo 20 dice, vino otro diciendo, Señor, aquí está su moneda. Le he tenido que guardar en un pañuelo. 21. Pues a usted le tenía miedo, porque usted es un hombre exigente que recoge lo que no depositó, ciega lo que no sembró. 22. Él le contestó, siervo inútil, te voy a juzgar por tus propias palabras. Si sabías que soy un hombre exigente, que recojo lo que no deposito y cosecho lo que no sembré, entonces, ¿por qué no pusiste mi dinero en un banco? Al volver yo hubiera recibido los intereses. 24. Y entonces dijo a los que estaban presentes, quítenle la moneda y denle al que tiene 10 monedas. Ellos dijeron, Señor, él ya tiene 10 monedas. 26. Él les dijo, cualquiera que tiene, le será dado, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. 27. Ahora, respecto a mis enemigos, que no querían que yo reine sobre ellos, tráiganles acá y mátenlos delante de mí. Jesús está refiriéndose con esta parábola al hecho de que iba, después de resucitar, iba a ir al cielo y por un tiempo iba a estar ahí hasta recibir el reino. Y cuando recibiera el reino,
el reino que tiene que ser establecido en Jerusalén, aquí en la tierra prometida a Abraham, no en esta Jerusalén porque va a ser destruida, sino en la Jerusalén reconstruida, va a establecer el reino por 1000 años. A eso se refiere Jesús. Y entonces a estos siervos fieles que usaron bien lo que el Señor les había dado, produjeron. Dios quiere producción, esto es lo que muestra Dios, ¿no? Dios quiere fruto. A estos que produjeron fruto, con lo que con el Señor les había dado, les puso al frente de las ciudades de este reino, del reino que va a establecerse desde en la Jerusalén de aquí de la tierra. Y entonces, en esta forma, Jesús les hizo saber que todavía no iba a ser establecido el reino de Dios en la tierra, porque Él tenía que ir a recibir el reino. Justamente estamos pasando ese periodo. Cuando Él recibe el reino, regresará. 28. Habiendo dicho esto, Jesús iba adelante, subía hacia Jerusalén con toda decisión, con toda entereza. Jesús sabía lo que iba a padecer y sufrir. Sin embargo, con toda entereza iba a enfrentar estos terribles sacrificios para lograr nuestra salvación, motivado por su amor misericordioso. Cuando se acercó a Betfage y a Betania, cerca del monte que se llama Olivos, envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: vayan a la aldea que está enfrente, en la cual al entrar encontrarán un pollino, un burrito, ¿no?, atado, sobre el cual nunca ha montado nadie. Desátenlo, y tráiganlo. 31. Y si alguien les pregunta: ¿por qué lo desatan?, de esta manera le dirán: porque el Señor lo necesita. 32. Entonces los enviados fueron y encontraron tal como les había dicho. Y mientras desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatan al pollino? 34. Les respondieron: porque el Señor los necesita. 35. Lo trajeron a Jesús, echaron sus mantos sobre el pollino y pusieron a Jesús sobre él. 36. Mientras Jesús avanzaba hacia Jerusalén, una vez estaba sentado en el burrito, esto es en cumplimiento de la profecía, ¿no es cierto? Mira tu rey sentado humilde en un asno. Así entró Jesús en Jerusalén. Entonces le pusieron sus mantos en el burrito, le hicieron sentar a Jesús, y a medida que el burro caminaba, pues iban poniendo los mantos en el camino para que el burrito pisara sobre ellos. En esta forma le honraban a Jesús Rey. Ya cuando se acercaban a la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos empezaron a gritar. Ya no solo ponían sus mantos, sino también se regocijaban a gritos, alabando a Dios a gran voz, por todas las maravillas que habían visto en el ministerio, en el servicio, en la misión de Jesús. Y decían: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos fariseos, versículo 39, de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. 40. Jesús les dijo: si estos discípulos callaren, las piedras gritarán. Cuando Jesús se acercó más a Jerusalén, al ver la ciudad, lloró sobre ella, diciendo: si tú también hubieses sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculta a tus ojos. Estaba refiriéndose a la actitud de los habitantes de Jerusalén, que no tuvieron en cuenta realmente a la misión de Jesús, no le dieron ningún valor, no le prestaron atención. Lo único que hicieron es apoyar a los dirigentes religiosos para que se opongan a la misión, a las enseñanzas de Jesús. Ahora, por otro lado, vale la pena mencionar que en esa entrada, en ese primer día de la semana, entrada de Jesús a Jerusalén como rey, es el cumplimiento de la profecía de Daniel 9. Las 69 semanas que Dios apartó para Israel, se cumplían
la semana número 69 se cumplió ese día que Jesús entró triunfante como rey a Jerusalén. La otra semana que falta para completar las 70 semanas que Dios separó para Jerusalén, para Israel, se cumplirán en los días de Apocalipsis, capítulos 12 y 13 de Apocalipsis. Ahí están la otra última semana, los últimos 7 días proféticos, 7 años, ¿no? Ahí están. En el capítulo 12, 3,5 años, y en el capítulo 13, 3,5 años. Muy bien. Y entonces, la presencia del rey de Israel, del Mesías prometido, fue ignorada, fue oculta al conocimiento de los habitantes de Jerusalén. Y entonces el 23 dice, porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán un terraplén delante de ti, refiriéndose a la invasión que hicieron los romanos años después. Te sitiarán, te acosarán por todas partes, te derribarán a la tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Jesús, el Mesías, Dios, vino a visitarles por 33 años, pero ellos no ignoraron la presencia del Mesías. ¿Saben ustedes por qué? Porque no aceptaron la misión, la labor, la función que Dios dio a la ley de Moisés. La promulgó para que hiciese real, para que hiciese notorio el pecado, la incapacidad de los seres humanos para obedecer la ley. Por esta razón, ellos no fueron capacitados para identificar a Jesús el Mesías. No, esta es la única razón. Y entonces esto pudiera volver a ocurrir si es que se sigue con la misma criterio respecto a la ley que hubo en esos días en que Jesús estaba por Jerusalén. Y entonces dice el versículo 45, entonces Jesús entró en Jerusalén, en el templo comenzó a echar a los que vendían. Había muchos vendedores ahí, ¿no? De animales, de aves, cambiantes de dinero, casas de cambio, ¿no? 46, Jesús mientras limpiaba el templo decía, escrito está, mi casa será casa de oración, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Jesús enseñaba diariamente en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los más prominentes del pueblo procuraban matar a Jesús, pero no encontraban, dice el versículo 48, la manera de hacerlo, porque todo el pueblo estaba pendiente de él, pendiente para escucharle. Les agradezco su atención. Espero que la bendición de Dios repose por ustedes al recordar la historia de Jesús. No olvidemos que la historia de Jesús es la materia de la fe. Aceptando esta historia es como Dios desarrolla en nosotros la fe. Y entonces es muy importante prestar atención a esta historia. Entonces que Dios los bendiga y espero que nos acompañen la próxima semana para repasar el capítulo 20 de Lucas.